Bienvenido a la sexta sesión de Milk. Hoy terminamos la charla acerca del arrepentimiento de obras muertas. Quiero darte gracias por haber llegado hasta este punto. En la siguiente sesión ya hablaremos acerca de la fe en Dios. La anterior sesión terminé dejándoles una pregunta. ¿Qué dice la Biblia acerca de la música cristiana, la que no es tan cristiana? ¿Qué dice la Biblia acerca de películas, de libros? Incluso una pregunta que me hacen muy seguido. ¿Qué pasa y qué dice la Biblia sobre el tatuaje? Porque me preguntan demasiadas cosas como ¿está bien escuchar música mundana? ¿Está bien o está mal masturbarse? Hey, por cierto, eso está súper mal. Pero, ¿dónde dice la Biblia que no puedo hacer eso? Es más, ¿dónde dice la Biblia que no puedo tener una corteja o una chica no cristiana o un novio no cristiano? ¿Dónde dice la Biblia? ¿Está bien o está mal? Creo que las veces que escucho esta pregunta, siempre respondo diciendo lo que pasa es que la pregunta está mal formulada. La pregunta correcta que deberíamos decir es esta: ¿será esto, pon ahí lo que quieres preguntar, un obstáculo para que el Espíritu Santo tenga un dominio en mi vida? ¿Será esto un estorbo para que mi comunión con Dios crezca? ¿Será esto un impedimento para que el Espíritu Santo haga conmigo lo que Él quiere hacer? Porque tenemos que sacarnos de nuestra mente, de nuestra cabeza, que la Biblia, que es una lista de reglas que tenemos que cumplir. La Biblia está llena de revelación, y esa revelación es la revelación de una persona, Jesucristo. Y cuando vemos a Jesús, cuando se nos revela quién es Jesús, entonces también se revelan muchos obstáculos que están impidiendo que podamos relacionarnos directamente con Él. Básicamente la Biblia es eso, es algo que tiene que revelarnos la luz para poder ver directamente a Jesús. Pero no voy a predicar por ese lado, sino vamos a lo que realmente creo que interesa hablar el día de hoy. ¿Qué tal los tatuajes? La pregunta que me hacen ¿es pecado tatuarme? ¿Puedo tatuarme? ¿Sí o no? La respuesta es sencilla, porque la respuesta es tal vez. La pregunta correcta debería ser: ¿debería tatuarme? Y he escuchado a muchas personas que hablan acerca del tatuaje apoyarse en versículos para decir un rotundo no. Por ejemplo, un versículo clásico para esto es Levítico capítulo 19, verso 28, donde la Biblia dice lo siguiente: no os haréis rasguños en vuestros cuerpos por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Y ahí viene el sello del Señor. Tomemos en cuenta que está hablando hacia un pueblo que tenía que ser apartado de cosas paganas. Lo que pasa es que en esos tiempos, cuando un familiar moría, los demás familiares se cortaban y hacían que esos cortes drenen sangre, porque en la sangre está la vida. Recuerdas lo de la anterior sesión. Y ese era un rito pagano que hacían ellos, y a causa de que su pariente había muerto, o se ponían marcas de adoración a sus dioses. Y lo que Dios les estaba diciendo es: no sean como ellos, no necesito que me pongan como una marca de que yo soy su Dios, como ellos hacen marcando sus dioses, y tampoco se hagan marcas y lamentense de esa manera hasta desangrarse. Es más, es un texto sacado de contexto, porque Dios les está diciendo: aléjense de las tradiciones paganas, básicamente, en todo el contexto de ese versículo. Otro pasaje muy sacado de contexto, y lo usan muchísimo para hablar de este tema, está puesto en 1 Corintios, en el capítulo 6, el verso 19, donde la Escritura dice que somos el templo de Dios y que tenemos que cuidar este templo de Dios. Pero en el contexto no está hablando de hacerse tatuajes. En el contexto está hablando de la pureza sexual, está hablando de la inmoralidad sexual que había, y que nosotros somos el templo de Dios y que deberíamos apartarnos de esto. No está hablando de tatuajes. Es por eso que si tú tienes esta pregunta, si los tatuajes son o no son algo que deberíamos tener, cuando alguien me pregunta esto, lo primero que hago es revisar primero su edad.
Y yo hago pasar por 4 filtros o 4 preguntas después de su edad para ver realmente el propósito del tatuaje. La primera pregunta que hago, es más, a veces llego a 5, pero nunca he llegado hasta ese punto. La primera pregunta que yo le hago es: ¿qué dicen tus padres? Mira, si todavía estás comiendo en la mesa de tus papás, si todavía estás bajo cobertura de tus papás y tus papás no quieren que te hagas el tatuaje, aquí no hay donde más negociarlo. La respuesta será un rotundo no. Pero pastor, yo ya no vivo con mis papás, ya soy una persona adulta totalmente independiente. Ok, toma en cuenta lo siguiente. Los tatuajes muchas veces, no siempre, muchas veces se ven de forma negativa. Y es más, muchas veces los tatuajes impiden en ciertos países que puedas donar sangre. Cabe decirse que la marca que te vas a hacer puede marcarte por toda tu vida y darte impedimentos en cuestión de donar sangre. La verdad, pastor, no me interesa con lo que diga la gente y tampoco me interesa donar sangre. Ok, toma en cuenta el siguiente punto entonces. El asunto que vas a hacer, el ponerte un tatuaje, es un asunto permanente. Las estadísticas dicen que hay más gente tratando de quitarse un tatuaje que gente tratando de ponerse un tatuaje. Toma en cuenta que es algo permanente y que posiblemente no te lo puedas quitar. El tatuaje muchas veces es visto como un símbolo de rebelión. Pastor, para nada, mi tatuaje va a decir Jesucristo es el Señor en todos mis brazos, y cuando yo adore al Señor, levante mis manos, entonces voy a poner aquí Jesucristo es el Señor y así va a ser mi tatuaje, pastor. Bueno, para eso sí hay un versículo, porque el siguiente punto se llama culto racional. Romanos 12:1 dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cabe decirse, iglesia, que si no es una forma racional de culto a Dios, sea bueno, sea malo, sea prohibido o no, pues es algo inútil. Así que yo no te llevaría a que hagas algo inútil con tu vida. Por ende, un tatuaje no es bueno ni es malo, sino es algo inútil. Entonces, si quieres hacer cosas inútiles, pues... pero te aconsejo a que hagas con tu vida cosas útiles. ¿Qué pasa con la música? ¿Qué pasa con los libros? ¿Puedo escuchar música secular, sí o no? Creo que la pregunta correcta es: ¿debería escuchar música secular? Básicamente, secular es no religioso. Y música cristiano significa seguidor de Cristo. No existe una silla cristiana, no existe una computadora cristiana, no existe una cámara cristiana, por ende no hay una música que siga a Cristo, una música seguidora de Cristo. Hey, no sirve de nada todos los likes que le demos a cosas que no glorifican a Dios o que Dios quiere destruir. Es más, no se merecen tu suscripción ni se merecen tus reproducciones en YouTube. Y es más, aquí podemos empezar a hablar acerca de un nivel de pureza. Y ya conoces ese dicho famoso, que eres lo que comes. Por ende, podemos compartir todo lo que sabemos, pero cuando vamos a impartir lo que somos. Lucas capítulo 14, verso 34 dice esto: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonará? Ni para la tierra ni para muladar es útil. La arrojan fuera, el que tiene oídos oiga. Si ya nos es indiferente el tipo de música que podemos escuchar, entonces tenemos un terrible problema. Es más, la música cristiana no es cristiana porque sea música. Los cristianos son los que tocan eso y no se puede separar su arte. El problema no es lo que dicen, el problema es de dónde sale lo que ellos dicen. Es más, yo te pregunto una cosa: ¿qué te provoca cuando escuchas eso? ¿Qué te provoca cuando lees eso? ¿Qué te provoca cuando ves eso? Porque mira lo que dice la Biblia en Filipenses capítulo 4, verso 8.
Por lo demás, hermanos, hablando de otros temas, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, eso haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Respóndete a ti mismo. ¿Qué piensas en ese momento? ¿Cuál es tu actitud en ese momento? No, mi actitud es totalmente indiferente. Tienes un problema. Has dejado de ser sal. Has dejado de ser sal y te has vuelto totalmente insípido. Es que me genera placer y deleite. Tienes un problema, porque nuestra vida está para deleitar a Dios. ¿Qué te lleva a pensar? Romanos 8:5 dice lo siguiente. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los pensamientos, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por ende, obra muerta. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La pregunta que deberías responderte es, ¿el Espíritu Santo está en ti? Permítanme cerrar esta parte de las obras muertas leyendo 1 Corintios, capítulo 10, verso 23. Mira lo que dice. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Si pues comiere o bebiere o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni para judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a Dios, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. La pregunta sería lo siguiente. ¿Cómo puedo llegar a un genuino arrepentimiento o cómo puedo arrepentirme? El consejo más certero que tengo para empezar a vivir en un genuino arrepentimiento es confesarlo. Confiesa tu pecado. Proverbios 28:13 dice esto. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, metanoia, alcanzará misericordia. ¿Cómo es confesar? Confesar es hablar la misma cosa. Si para Dios eso es pecado, yo ahora digo, para mí también lo es. Si para Dios eso está mal, para mí estaba bien, cambio mi forma de pensar, me arrepiento, ahora para mí no está bien. Segunda de Crónicas nos llama a que podamos vivir de esta manera. Capítulo 7, verso 14. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Una de las cosas más importantes, ¿recuerdas que te dije que en la Biblia aparece 2 veces el concepto de arrepentimiento de obras muertas? El primero estaba en el pasaje de Hebreos 6, donde es parte de lo más básico. La segunda vez que aparece el arrepentimiento de obras muertas está en el mismo Hebreos, en el capítulo 9, el verso 14, donde dice ¿para qué necesitamos vivir en arrepentimiento? Dice esto, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo? ¿Saben? Un verdadero creyente anda en continuo arrepentimiento. Siempre se da cuenta que hay algo que tiene que hacer para arrepentirse, porque lo que a él le interesa también es servir a Dios. Y la única manera de estar habilitados para servir a Dios es que nuestra vida, nuestra conciencia esté limpia de obras muertas. El arrepentimiento tiene ciertas características. ¿Cómo puedo saber si me he arrepentido verdaderamente? ¿Cómo puedo saber si una persona se ha arrepentido genuinamente?
Muy sencillo. Hoy quiero cerrar esta sesión, que ya está bastante larga, con 4 características acerca del arrepentimiento. La primera característica de un genuino arrepentimiento es que la persona que se arrepiente cambia su forma de actuar. Mira lo que dice la Biblia en Hechos 26:20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y a Jerusalén y toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y que se convirtieran a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Antes hacían obras muertas, ahora hacen obras dignas de arrepentimiento. Esa palabra obras es la misma que hemos hablado hace unas sesiones atrás, la palabra ergón. Ahora trabajan para hacer las cosas diferentes, y eso es el segundo punto. Puesto que cuando nosotros vemos a una persona arrepentida, deberíamos ser testigos de ese arrepentimiento. Por lo menos eso dice Hechos capítulo 5, 31. Si estás tomando puntos, pon eso. Todos podemos ser testigos de su arrepentimiento. Y este era un mentiroso, pero mira, ya no miente. Esta era una chismosa. Ahora ya no da chismes. Bueno, ya ha cambiado. Este era un mujeriego, este era un borracho. Pero mira, desde que se arrepintió, ya no ha vuelto a engañar a su esposa. Desde que se arrepintió, ya no lo hemos visto más borracho. Porque todos podemos ser testigos de ese arrepentimiento. Tercera característica. El que se arrepiente necesariamente tiene que creer en el Evangelio. Marco 1:14 dice lo siguiente. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Cabe decirse que no hay otra manera en la cual yo pueda recibir perdón que no sea el sacrificio de Cristo. Creo en Cristo y entonces ahora mi vida es diferente. Me arrepiento, creo en el Evangelio. Último punto y con eso cerramos. Después de arrepentirse, según la Escritura, viene un tiempo de refrigerio. A todos nos gustan los refrigerios. ¿A quién no le gusta pasarla bien? ¿A quién no le gusta el recreo? A todos. Las vacaciones, a todos. Pues eso es lo que se siente después de arrepentirse. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, cambiar nuestra forma de actuar. Todos podemos ser testigos de ese arrepentimiento. Me arrepiento y creo en el Evangelio. Y después de arrepentirme, viene un tiempo de refrigerio. Gracias por estar en la 6ª sesión. En la 7ª sesión vamos a comenzar a hablar acerca de la fe en Dios.